Hola, es un placer saludarles. Buenas tardes, noches. Este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y es un placer saludar también a Publio Romero, nuestro coordinador editorial. Publio, ¿qué temas traemos en la agenda hoy? ¿Qué tal, don Nacho? Pues ya acercándose el fin de año, vamos a ver, pues uno o el tema más importante en el panorama político mundial, y fue sin duda alguna desde la primera quincena del mes de febrero, cuando arranca esta embestida, el gobierno de Rusia, que bueno, había ya movilizaciones incluso desde las primeras semanas de enero que se iban acercando al territorio ucraniano. Zelensky desde el principio auguraba que iba a venir una invasión de parte de Rusia. Putin, de manera ahí bastante cínica en un principio, habría negado que esto fuera a llevarse a cabo. Finalmente, entrada la segunda quincena de febrero, toman acción y se adentra el ejército ruso dentro del territorio ucraniano con la finalidad, Zelensky diciendo que bueno, Putin intentaba robarles territorio, mientras que de su contraparte, mientras que Putin aseguraba iba a rescatar, iba a salvar a todos los rusos o a todos los que se identificaban como rusos en esta zona del Donbass, que también había sido mencionado, habrían pues sí sido golpeados, incluso algunos ultimados o asesinados por los mismos ucranianos, quienes los veían como traidores a la patria. Entra Rusia a proteger estos territorios. Lógicamente Zelensky brinca a que van entrando y van controlando parte de todo esto, y lo que pensábamos que al ser un monstruo, Rusia en cuanto a armamento y en cuanto a economía, si lo comparamos con Ucrania, iba a ser pues prácticamente una guerra relámpago en la cual iba a llegar Rusia, iba a agarrar a cinturonazos a todos los que estuvieran ahí en el ejército y iba a tomar posesión de Ucrania. La realidad es que Zelensky logró frenar esto, con total apoyo de la comunidad europea, de la OTAN, de la Unión Europea y sobre todo pues de Estados Unidos, que es el que ha estado inyectándole dinero a esta guerra que ya al día de hoy ajusta 10 meses. Así es. La verdad es que en aquel tiempo nosotros mismos pensamos de que Vladimir Putin, el ejército ruso, se iba a ir con todo como ya lo había hecho antes en otros lugares, pero la verdad es que Rusia ahí quedó acotado cuando se hizo la redistribución de la Federación Rusa en los 80s, cuando se desapareció la Unión Soviética y apareció la Federación Rusa. Muchos países decidieron no formar parte de la Federación Rusa, entre ellos Ucrania, que además Estados Unidos peleó por quedarse con Ucrania, porque ahí es donde precisamente según la carta y los acuerdos en ese entonces, en 48, ese lugar ahí Estados Unidos podía tener, digamos, armas para defenderse de Rusia en el caso de una invasión a Europa. Entonces la verdad es que la OTAN, entonces la verdad es que hubo luego un preacuerdo luego, y ya en la época de Obama se hizo el acuerdo de quitar los silos de misiles allí en Ucrania. Y bueno, así fue, ya se demostró que así fue. Incluso Rusia, nunca, ningún país de allá de Oriente dijo, es que no sacaron nada, todo, no, sacaron todo. La verdad es que ahí los estadounidenses cumplieron. Sin embargo, sorprende el poder de la economía ucraniana a los propios rusos. Lo sorprendió al mundo también, que Ucrania sigue, por ejemplo, exportando a México fertilizantes, alimentos, sigue mandando a México un mundo de cosas que les comprábamos nosotros desde antes. Eso dijo el propio López Obrador, que sobre todo el fertilizante llega también de allá. Entonces, tienen una alta tecnología, tienen una gran capacidad productiva, no han tocado las áreas, digamos, de producción. Sí, han golpeado los parques industriales de Ucrania, pero la verdad es que no le han hecho nada. Y Ucrania sigue manejando un mercado mundial y ha demostrado también su ejército mucho coraje, pero además Zelensky ha sido un dirigente pocas veces visto en la historia. Es decir, de la historia moderna,
de un país pequeño al lado de Rusia. Oye, pero es que aparecía hasta en la ONU, dijo un discurso, ¿te acuerdas? Por medio de de los enormes videos que hay ahí, las enormes pantallas, y lo mismo hizo en todos lados. Fue a Europa, luego invitó a Macron de París, fue también el que era ministro de Gran Bretaña, fue el primer ministro de Gran Bretaña, ¿cómo se llama el güero? Que tenía el pelo todo Boris Johnson. Boris Johnson, y así hasta que incluso fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y llegó incluso el vicepresidente también, la vicepresidenta Kamala Harris. La verdad es que llevó a una gran cantidad de personas, Sí. Grandes líderes mundiales, los llevó a Ucrania. Pues la seguridad de eso fue un problema, pero lo resolvieron, no tuvieron ningún problema. Porque si derribaban el avión, por ejemplo, digamos, de Boris Johnson o de Macron, imagínate, Rusia se va y se mete en un lío mundial, se empieza ahí sí, la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la verdad es que a casi un año de distancia no se ve la negociación, porque dice Putin, yo ya quiero negociar, pero aquellos no quieren. Porque ellos querían, como bien dice Publio, querían Zelensky que saliera Putin del poder, y eso no iba a suceder. Ahora quitaron ya esa condición, pero Rusia se quiere quedar con todo el Donbass, que es la zona que está el limítrofe. Es como si Estados Unidos nos pidiera quedarse con Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, pues otros, sí, todos esos estados, y también incluso hasta con Baja California Norte. Entonces así sería. Ya, sí lo vamos a arreglar, pero ya esto me lo dejas. Ese es el punto donde no está de acuerdo, pues nadie, ni Estados Unidos menos, porque es una zona sumamente, es como, digamos, la planta ahí que han estado de Suriap, ¿cómo se llama? Suriap, la planta nuclear. Zaporizhia es la más grande de Europa para producir energía eléctrica. Ellos resuelven su problema allí, y también que eso todavía le pasan a países europeos, ¿verdad? Desde el oeste, ¿no? Que ya son de la Comunidad Económica. Entonces la verdad es que no le han quitado una pluma al gallo industrial, a la producción del agro, a todo este tipo de productos de consumo masivo en todo el mundo. Entonces la verdad es que Ucrania sigue, incluso se descubrió, pero es la capacidad de Zelensky que a mí me sorprendió, de estar en todos lados, porque como bien dicen, la guerra se gana en el campo de batalla y en los medios, en la capacidad de comunicación. Y además Rusia prohibió que se viera todo ese tipo de cosas en Russia Today, el canal mundial que tiene Rusia, y empezaron a ocultar. Hay que reconocer que tampoco Estados Unidos se ha preocupado mucho de exhibir las cosas de los abusos de poder, porque hay acusaciones mutuas de asesinatos, de fusilamientos, quejas que en las minas tratan los rusos tratan como esclavos a los mineros. En fin, hay muchas quejas, muchísimas quejas. La verdad, obviamente en una guerra se da todo eso. Hay cierta simpatía en nuestro país por Rusia, pero la verdad es que nosotros queremos ponernos en una actitud neutral para poder hablar de los dos lados. Yo creo que también ya Rusia se ha desgastado en este año. Vemos la guerra de Ucrania y Rusia para durar 15, 20 años, como fue Vietnam, que le costó a Estados Unidos más de 1 millón de muertos, le costó a todos los presidentes hasta que Nixon terminó con esa guerra, con Kissinger, fueron como 20 años de guerra de Vietnam. Entonces, finalmente se perdió, ganaron los comunistas del norte de Vietnam, ¿no? Y entonces ahora es Vietnam general, ya no hay Vietnam del norte y Vietnam del sur, sino todo el Vietnam es socialista o es pro-socialista. Entonces, y bueno, eso es lo que quería también hacer Rusia. Y todos también pensamos, no, ya va una especie de invasión como relámpago, como la hizo cuando se dio la invasión que hizo Israel sobre la región de la zona árabe, digamos, ¿verdad? Y así fue, en 6 días ganaron esa guerra. Pero no, estos estaban bien armados, pero sobre todo tenían una gran capacidad de pelear y de resistencia. Y ahí han estado, porque además logran apoderarse de una zona, alguna región del Donbass, está Gerson, están todos estos lados.
son una serie de provincias allá, son como una especie de pequeñas repúblicas, Sí. ¿verdad? Que están así, en la frontera, pero han recuperado espacios los ucranianos. Es impresionante. Y vuelve otra vez y lo pierde. En fin, es la guerra del toma y daca, pero Estados Unidos, al comienzo se vio como tonta el bloqueo que ordenó el presidente Biden, pero a la larga estamos viendo que a un año en que el rublo no logró posicionarse como una moneda interesante, al contrario, perdió su valor frente al dólar y frente a todas las monedas del mundo, y fue parte también del proceso, y además que creó todos los problemas de inflación del mundo, todos los problemas de comercio exterior, en fin, es un desastre. Dejar sin gas, ahorita imagínense cómo se están muriendo de frío los europeos porque no les quiere dar Rusia gas, o ellos también, pues también tuvieron que apoquinar con Estados Unidos del bloqueo, lo bloquearon y todavía lo han bloqueado en otros temas. Entonces la verdad es que sí va en serio esta guerra de los países, digamos, como decían entonces, los países libres, ¿no? Acá de la cortina de hierro y también Rusia. Entonces, eso va. Sí. Va y no hay para dónde. Y Rusia ha aligerado, creo que podemos decir que se puede vislumbrar un acuerdo o que se termine todo esto. Ya Putin afirmó que él está listo para negociar, no solamente con Ucrania, sino también dice con quienes están con Ucrania, es decir, Putin ha dicho que está dispuesto a negociar ya con el gobierno de Biden, mientras que Zelensky ha ablandado porque una de sus posturas que era pues también irracional de parte de Zelensky, el pedir que para negociar quería la cabeza de Putin, cosa que pues era pues prácticamente imposible, no ibas a lograr que renunciara Putin a una presidencia que bueno, se ha perpetuado en el poder del gobierno ruso. Finalmente ya Zelensky en las últimas declaraciones respondiendo a esta oportunidad de negociación que abre Putin, Zelensky dice que pues podrían empezar a negociar si se entregan algunas regiones, sobre todo si se va retirando el ejército ruso y ya deja de lado esta petición de renuncia de parte de Putin, con lo cual pues van digamos que mejorando las expectativas, todo esto con vista a que en el 2023 se pueda llegar a una solución al conflicto. Yo creo que conforme hemos ido viendo que van entregando o que van recuperando territorio el gobierno o los soldados ucranianos, creo que esa va a ser el punto medio. Zelensky ya recuperó Gerson, Putin ya tiene otras pequeñas regiones del Donbass, con lo cual creo que si Rusia se conforma con estos dos pedacitos de tierra que ha logrado tener, y Zelensky ve como, no como perdido, sino como recuperado regiones como Zaporizhia y Gerson, pues digamos que podríamos decir hasta cierto punto que los dos saldrían vencedores o los dos habrían logrado parte de lo que intentaban, ¿no? Putin recuperar estos territorios que la gente se sentía rusa y que bueno, finalmente él protege a sus ciudadanos. Ese fue el discurso, ¿no? El discurso. Y Zelensky recuperando puntos importantes como lo son Gerson y Zaporizhia y sobre todo el control de su central nuclear y sus termoeléctricas, ¿no? Que yo digo que ahí sería, digamos, pues no una victoria para los dos, pero como cada quien se va con su golpe, ¿no? Así es, lo que pasa es que también Rusia ha perdido mucho en esta guerra, no nada más en relación con la guerra en sí, y también con la invasión a Ucrania. Es que él quiso poner como condición que le pagaran en rublos los países de Europa y otros países que necesitaban petróleo, y obviamente lo hicieron, pero sí fueron buscando otras fuentes de abastecimiento. Eso provocó que incluso Estados Unidos empezara a negociar con el gobierno, ¿verdad? del maldito, de mil veces el maldito presidente de Venezuela, de Nicolás Maduro, y bueno, con todos los de izquierda. México no tiene ningún problema, México está vendiendo su petróleo al precio que quiere a Estados Unidos, porque nuestro cliente es Estados Unidos. Hay otros clientes en Europa, pero es que no nos da todavía, porque el presidente López Obrador, en buen momento,
empezó a desarrollar otra vez a Pemex, pero todavía pues, hay grandes campos que van a producir muchísimo, pero bueno, nosotros nuestro petróleo está de sobra. Nuestro gas ese que nos mandan del Perú, ¿verdad? Eso es lo que se acuerdan de lo que hemos hablado ya de Perú, del golpe de Estado. También ese gas se va a los países de allá de Europa. Es decir, México está haciendo el gran negocio. Ahora bien, dicen los analistas que en el año que entra y los que siguen, la potencia mundial que se va a posicionar con toda la guerra de Ucrania y por otros factores, y sobre todo la inflación y otros factores, es China. China ya hizo un encuentro con Rusia y ya quedaron de acercar sus relaciones comerciales. La verdad es que se ve ahorita en el panorama como que China no solamente va a ganar a Estados Unidos y a América Latina, sino también que va a dominar a Rusia. O sea que la verdad es que el prestigio de Putin ahí no está muy bien cuidado ya que se diga, porque tiene que ir China a apoyarlo. En una situación económica que además mundialmente le está afectando a todo el mundo, pero también está afectando a Rusia. Porque Rusia vive de sus exportaciones, de su petróleo, de todo eso. Por eso es que estaban los ductos de los famosos Gazprom, ¿no? Sí, el Gazprom. Exacto. Entonces, 1 y 2. Exacto. Entonces, la verdad es que ese es el panorama y a México le auguran también que por esa razón vamos a tener una recesión. La verdad es que ya hemos visto que en todos los números que quieran, en todos los análisis que quieran de la banca, de las calificadoras, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todos, ahorita México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Le están comprando, ahora sí, ahorita viene el Super Bowl, por cierto, Sí. Viene el Super Bowl ahora en febrero. Nada más en aguacate se compran como 8,000 millones de dólares, no sé cuánto, porque eso se vende en todo Estados Unidos y Canadá, el aguacate de Michoacán, de Nayarit, de Guerrero, esos, y además ahora están protegidos los productores, ya no están bajo el asedio de las bandas criminales. Entonces ahí van los grandes camiones llenos de aguacate. Ahora va a ser el Super Bowl que va a ser en Arizona, más allá de Arizona. El caso es que va a ser siempre en el sur, porque es donde está el gran público para este tipo de eventos. Y bueno, ese es un gran negocio también para México, el Super Bowl cada año, cada principio de año de Estados Unidos, para quién es el campeón de la famosa NFL del fútbol americano. Ese es un gran evento a nivel norteamericano, incluso a nivel mundial. Pero entonces Estados Unidos ahorita está apalancándose con México. Esas inversiones de Elon Musk en Monterrey, todo lo que están ahorita ofreciendo que van a invertir también para energías limpias o energías de las que se puedan, porque Estados Unidos está necesitando también de energía en el plan Sonora, que es impresionante todo, cómo Sonora se va a convertir ahora sí que en el nuevo Nuevo León. Sonora con Durazo y el plan del presidente, la construcción de la enorme, gigantesca planta esta de paneles solares también, es increíble, grande, es como si entras a un desierto de paneles, es impresionante, aunque tengo entendido que ya las nuevas tecnologías han desarrollado paneles más chicos y más poderosos, pero bueno, así se ve las imágenes del drone, es impresionante todo lo que camina el drone y se va viendo paneles, es enorme aquello. Entonces la verdad es que Estados Unidos también y en México han amarrado, y López Obrador sí, se pone esos, porque además Obrador es alguien que tiene criterio propio, pero también sabe que ahí está el negocio de México. Es más, apoya a Biden, la verdad es que apoya a Biden una y otra vez, su apoyo, mi amigo, y es con todo respeto, le dice, dicen ahí, es más, ya ni contestan ahí en el Departamento de Estado, ¿no? Sí. Con este tema también de Perú, que ha sido muy fuerte, pero sin embargo esas son posiciones internacionales, pero el hecho real es que aquí en México se están recibiendo inversiones extranjeras directas de todo tipo y de todas partes del mundo porque vienen tras el mercado de Estados Unidos. Pues vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar un poquito de lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador. Y es que así como
pasa también en Europa, en el cual, pues debido también a la crisis que estábamos y acabamos de terminar de retomar, el desabasto de gas, pero muchas veces también las elevadas temperaturas, que no importa que tengas todo el gas del mundo. Ya vimos cómo el año pasado allá en Texas se congelaron las gasoductos, se congelaron también las termoeléctricas, con lo cual pues ni todo el gas ni toda la electricidad del mundo lograron evitar pues que muchos ciudadanos pasaran un brutal y frío, que ya ha calificado, por ejemplo, Europa como el principal riesgo en medio de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que es el invierno. Ese es el principal enemigo ahorita de Europa y de Ucrania y de Rusia también. Y es que ahora vamos a hablar lo que hace Estados Unidos. Y es que el presidente López Obrador el día de hoy habló sobre estas acciones inhumanas que está realizando el gobernador Greg Abbott, este personaje colorido que ha sido pues bastante firme en cuanto a su embestida contra el presidente López Obrador. Y es que acusa López Obrador: Greg Abbott utiliza de forma inhumana a los migrantes para sus fines políticos. Durante la conferencia de prensa, el presidente Obrador fue cuestionado sobre la situación de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, a lo que el mandatario respondió que se está cuidando que los migrantes no sean maltratados. También señaló que insiste en que deben atender las causas que originan la migración hacia el vecino país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Obrador sobre el caso de Greg Abbott y el maltrato a los migrantes. Un grupo antimigrante como el gobernador de Texas, pues, que a él se le atribuye esto de los camiones, que es algo totalmente inhumano. Puede ser que este señor hasta vaya al templo o lea la Biblia, pero en realidad es muy inhumano y muy anticristiano, porque eso no se hace. Como a medianoche, con todo el frío que hay, se va a dejar ahí a migrantes. Celebro y reconozco lo que hacen asociaciones de Estados Unidos que apoyan a migrantes, porque ya están pendientes de este tipo de bajezas de estos políticos conservadores y corruptos. Entonces ya están esperando los camiones y ahí llevan a los migrantes a albergues y les dan atención. Pero esa es la situación que se está viviendo. Pues la verdad no es nuevo lo que está haciendo ahora Greg Abbott, porque Greg Abbott, gobernador de Arizona, ya fue a elecciones para una reelección en su cargo y ganó en las pasadas elecciones de noviembre allá en Estados Unidos, y tiene un periodo más de 4 años. Entonces Greg Abbott ha utilizado el tema de los migrantes, porque aparte esas zonas son anti-inmigrantes y son racistas desde siempre. El esclavismo ahí fue donde estaba precisamente pues todo el asentado, y el norte de Estados Unidos, cuando Abraham Lincoln sí aceptó su política de desaparecer el esclavismo, pero los de abajo no. Y luego vino la guerra, esta famosa civil, finalmente la ganaron los que querían la liberación de los negros. Pero bueno, ahí en el sur de Estados Unidos, precisamente en la parte este, ¿verdad? Hasta Alabama, ahí se va uno caminando por los estados del Océano Pacífico, ahí donde está Miami, está todo esto, Los Ángeles, ahí se va uno, y ahí está todos estos estados que son, salvo obviamente el área de Nueva Orleans, pero el resto
el resto, son, desde Alabama para acá, son todos racistas. Y curiosamente es donde más migrantes hay. Así que Greg Abbott ganó la gubernatura de Arizona por segunda vez, la ganó con esta política perversa, porque ya lo había hecho antes, ¿eh? No es la primera vez ahora. Ahora es porque estamos en una época de frío terrible. Pero ya había mandado camiones a la Casa Blanca, ya lo había hecho. Ahora él seguramente quiere postularse para presidente de Estados Unidos. Él anda en silla de ruedas, él es un discapacitado, pero en Estados Unidos, recordemos que el presidente Roosevelt ganó la presidencia, un presidente que el presidente López Obrador siempre alaba y reconoce mucho, en silla de ruedas. O sea, él le cayó la polio ya grande y ahí en Palm Springs, Estados Unidos, y ahí tuvo que seguir su carrera política y no quería, pero la esposa y todo el mundo le dijo, vámonos, y ganó la presidencia en ese tiempo que venía la Guerra Mundial, y después se volvió a reelegir. Ya en esa segunda reelección muere, y ya el vicepresidente toma posesión de su cargo, y sigue, bueno, ahí es ya una historia distinta que no vamos a narrar aquí, pero bueno, Greg Abbott, estoy casi seguro, y vamos a una apuesta pública, de que se está postulando, va a querer la postulación del partido republicano, el partido de Donald Trump, la va a querer precisamente aprovechar. Por eso es ahorita también esa actitud. Es decir, ¿te imaginas tú? La Casa Blanca está hasta el norte, profundo. O sea, fácilmente debe ser un camino como de 3 días en camión. En camión desde la frontera allá a la Casa Blanca. Está canijo llegar allá con estos camiones. Imagínate cómo meten a esta gente, no les avisan, los llenan y le vamos a acercar allá. Y llegan, es como cuando hablábamos que iban a perder los niños y los daban en el centro de la ciudad, las madres estas descorazonadas. Aquí en México se acostumbraba mucho, dejaban los niños perdidos y luego alguien los agarraba. Entonces, ni siquiera a un lugar donde podían apoyarlos. Allá en la Casa Blanca, allá en el Distrito de Columbia, que es donde está la Casa Blanca, es Washington D.C., dice. Entonces, el Distrito de Columbia, la verdad es que no hay nada para atender a los migrantes. Allá no hay ese problema. Pero imagínense ustedes lo que es que lleven 4, 6 camiones con 40 o 50 ocupantes. Estamos hablando de cuando menos, no sé, 250, 300, 400 personas que van tiritando de frío, que van sin medicamentos, que van así, los suben como están. Y entonces allá le dicen, bájense, aquí está la Casa Blanca, pídanle a Biden, ¿no? Sí. Acá en la casa de Kamala Harris, pídale a Kamala que les dé su legalización. Y ya regresan entonces a Arizona o donde ustedes quieran. Es una perversidad tremenda y es un desafío al presidente Biden y también a Kamala Harris. La verdad es que él está en campaña y además ganó, porque acuérdate que hizo lo mismo antes de la elección de noviembre pasado, el supermartes famoso allá en Estados Unidos. Las elecciones son los martes, todo tipo de evento político electoral son los martes. Entonces, ese supermartes donde ganó Biden esta vez y perdió Trump, él también ganó, otra vez se reeligió, y él ahorita estoy seguro que se va a presentar como alternativa para la presidencia de Estados Unidos. Que sobre todo porque Donald Trump, si bien es visto por una parte de los republicanos, Greg Abbott, que le ha mostrado tanta pleito a López Obrador, y eso funciona, ya lo vimos con Trump, pero ya la figura de Trump está un poco desgastada, entiendo yo. Ni los mismos republicanos quieren darle esta candidatura presidencial ante un Biden que pues está desquebrajando, por lo menos en lo que tiene que ver con la opinión pública, con una aceptación por debajo del 50%. Sí, todo pinta para que los republicanos vuelvan a la Casa Blanca, pero pues con Donald Trump creo que lejos de beneficiarles el que Biden esté bastante desmejorado en cuanto a la opinión pública, pues sí correría riesgo la candidatura presidencial, con lo cual, pues sí, Greg Abbott ha sido bastante crítico de López Obrador y también es bastante bien visto por este grupo de racismo extremista de allá de Estados Unidos.
Exacto, es que además de eso, recordemos que Donald Trump está siendo enjuiciado por el asalto al Capitolio cuando perdió las elecciones del año antepasado, y entonces están acusando precisamente de eso, de rebelión, de traición a la patria, y esos son delitos muy graves. Además, todos fuimos testigos del asalto al Capitolio, fue una cosa impresionante. Los tweets donde Donald Trump invitaba a rebelarse, a impedir que la democracia que fuera pisoteada, bla, 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 todo eso, encendió a los trumpistas, que además son gente muy, muy violenta, y bueno, tomaron el Capitolio. No se ha dicho de ningún asesinato, pero estoy seguro que sí hubo muertos. Pero bueno, fue una cosa terrible, cómo rompían los cristales del Capitolio. El Capitolio es algo así como un recinto sagrado en cualquier lado. Las cámaras son las cámaras donde están los representantes del pueblo o de los estados, en el caso del Senado. Y ahí en Estados Unidos en el Capitolio están las dos cosas. Está el Senado y está también la Cámara de Diputados, que allá tienen otro nombre, pero bueno, esos son los diputados. Entonces, eso le ha afectado muchísimo a Trump. Sí. Dice, no, Trump, en su ambición, es capaz de llevarnos a terrenos increíbles, pero se ha desgastado y las encuestas lo fueron tumbando. Porque aparte de eso, le impediría ser candidato presidencial si lo condenan por rebelión, o por lo que quieran ustedes, por lo que como quieran tipificar allá los políticos de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso va a impedir que Donald Trump camine más. No pegó en su primer lance para especie de primarias dentro del propio partido, no pegó. No tiene tampoco un adversario fuerte del lado republicano, y es ahí donde Greg Abbott está haciendo este tipo de acciones que, como dice el presidente López Obrador, son inhumanas, son infames, son fuera de todo sentido, pues bíblico incluso. Pero bueno, tiene una estrategia, y México pues ni modo, porque además los migrantes no son mexicanos todos, ¿no? Ahí hay más, y además cada vez hay menos migrantes mexicanos, porque además de una u otra manera los ha empezado a retener la política social del presidente López Obrador. Pero eso sí, hay sudamericanos, hay, como dijo el presidente, venezolanos, hay de todo. Y no porque andan huyendo de sus países nada más por la cuestión política, es que quieren una vida mejor. Allá no hay inversión, como dice el presidente, y ni se espera que el presidente López Obrador logre sacarle un centavo a Estados Unidos, porque ahí tiene que autorizar el Congreso para crear una especie de alianza para el progreso, donde hoy dijo el presidente que fue más, yo creo, pero el presidente tiene la cifra de $8,000 millones, pero estamos hablando de los años 60, después de del triunfo en Cuba, ¿no? Entonces, de Fidel Castro, es un mundo de años. Ahora esos dólares serían, no sé cuántos millones de dólares, pero fue muchísimo dinero. Además, México se benefició en aquel tiempo de la Alianza para el Progreso. La presa Malpaso, que es una de las más grandes de México, solamente, incluso comparado con la presa de Asuán en Egipto, estas presas se hizo con dinero del BID. Lo mismo Plancho Talpa acá en Tabasco, un distrito de río que se creó, y fueron préstamos del BID. Incluso fue en tiempos de Díaz Ordaz y de López Mateos y de Díaz Ordaz. El BID dio ese dinero, México lo pagó a tasas muy bajas, ¿verdad? Por medio del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ese que eligió también Agustín Cartes. Entonces, la verdad es que este lance de Abbott, este manejo de los migrantes es muy perverso. Sí afecta a México, pero más afecta a otros países de América Latina. Pues con eso, don Nacho, terminamos el aguijón del día de hoy. Los invitamos a que le den like, compartan y se suscriban. Abajito tienen las redes sociales de don Nacho, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. Pueden acompañarlo también en su canal El Aguijón. Y bueno, a mí también me pueden seguir como Publio Romero en Twitter y como Publio ARL en mi canal de YouTube. Y nos vemos, don Nacho. Cerramos esta segunda emisión de El Aguijón, emisión de martes. Esta especie de semana de silencio, ¿no? Entre sí. Navidad y Año Nuevo, porque el sábado es Año Nuevo, pues ya nos quedan... Ya, 4 días, ¿no? Bueno, para nosotros. Bueno, 3 días. 3 días nosotros. Nos vemos, gracias.